Bien, estamos con la doctora Luisina, otra speaker de este Impact Day. Yo, o me ha pasado en lo personal, no encontrar una figura como la tuya, que carecemos, me parece que el gremio de abogados hay muy pocos que hacen y se dedican a lo que haces vos. Sí, bueno, yo me dedico exclusivamente a startups porque creo que es un sector que cada vez va a crecer más y que es fundamental Si te para dedicás tener. exclusivamente es porque Sí, hay un montón de laburo y hay pocos abogados. Es lo que yo exacto. quería decir al principio, pero me pasó que busqué mucho y no encontré. Y asesoramiento de ese tipo, a veces te tocan mucho de oído, me parece que hay que ver. Sí. Y no, bueno, contame un Sí, y poco. se cometen errores, porque por ejemplo, algo muy normal en las startups es que en realidad, en el fondo, terminen constituyéndose en países como Estados Unidos Sí. y después la sociedad de Argentina pasa a ser propiedad de Estados Unidos. Y ahí abogados te dicen, no, haz una SRL. SRL no puede ser solo, tener un solo socio que va a ser la sociedad de Estados Unidos. Como ese ejemplo, miles de abogados que acostumbrados a hacer las cosas de determinada forma Sí. aconsejan a startups, pero que tiene una dinámica muy distinta y que por lo tanto a veces es más perjudicial que beneficioso contar con un abogado que no sepa exactamente lo que está haciendo con la startup. ¿Qué es lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando quiere o cuando tiene en mente armar una startup? Bueno, justamente en mi disertación hoy en el día de hoy fue hablar del checklist legal, o sea, en cada etapa, por lo menos 4 etapas de las startups, qué necesitas en cada etapa, bien, porque uno va creciendo en dificultad. Sí. Pero primero definir si legalmente puedes hacerlo, o sea, hay cuestiones que reglamentariamente no podés hacer, entonces ya de ahí arrancar. Proteger tu propiedad intelectual es muy importante, más allá de Sí. cómo lo hagas y cuál sea, es muy importante protegerla. También la relación con tus socios que quede muy claro del día uno. Acuerdos que digan, bueno, o nos quedamos, de acá a los próximos 5 años nadie se va, o el que se va no pide nada a cambio, por Claro, nada, ejemplo. después vemos. Sí, nada, por lo menos en servilleta, pero que quede escrito y que diga, estos son lo que a esto nos comprometemos. Y después, bueno, los contratos con tus clientes. ¿Vieron los llamados, los típicos términos y condiciones? Esas Ujú. cosas que uno Sí, acepta sin leer. sí. Son re importantes porque es tu contrato con tu cliente y muchas veces las startups no tienen en cuenta eso y ahí surgen problemas porque no está regulado qué te obliga a vos y qué se obliga a tu cliente con respecto a vos. ¿Te acordás de algún caso de alguna startup que nosotros, bueno, que conocemos ahí miles, debe haber miles, pero ¿te acordás de alguno puntual que te haya quedado así como, no, mirá lo que le pasó a tal? Pasaron 5 años, ya era un éxito y vino uno de la nada y dijo, no, el 20% es mío. Bueno, eso me está pasando bastante con algunas startups que me dicen, tengo un problema, o sea, hoy casi no facturamos porque las startups tardan a veces en facturar y me Ujú. dice quiere $20,000 por su parte de la compañía. Pero no tenemos $20,000, o sea, entonces la compañía que queda completamente frenada por eso. O también me ha pasado por problemas legales de startups que a veces por querer hacer muy ágil determinados procesos, yo les digo, les recomiendo hacer algo y no lo hacen porque hay que hacerlo así y después vienen y se pegan contra la pared de que la normativa les exigía hacerlo como yo les decía, pero claro, Sí. especialmente en la fintech, que hay mucha regulación. ¿Cuál es el error más común? El error más Como común, para que me cuentes un ejemplo, algo que te haya pasado. bueno, uno de los errores más comunes es no saber de quién es la propiedad intelectual. O sea, cuando vas a un software es propiedad de quien lo hizo. O sea, si vos no cediste y lo hizo un desarrollador, el desarrollador es el dueño de tu startup. Puede reclamártelo cualquier día. Por Y más eso es que la la idea mayor. sea tuya. Por más que la idea sea tuya, porque la propiedad intelectual nace con la obra. Entonces, si no te dijo por escrito que te la dio, es del O sea, ¿y desarrollador. cuándo deja de ser del desarrollador y pasa a ser tuya? Cuando los dos firmen un contrato que diga eso. Yo hice esta startup para... En realidad, yo desarrollé este software para tal persona y le cedo a tal persona la propiedad intelectual de ese software. Un punto muy interesante. Sí, que casi nadie sabe. Y eso es importante de saber. Ni siquiera los desarrolladores deben saberlo. No. Yo además soy docente en la UTN, doy clase de Derecho a Desarrolladores intentando comentar estas cosas. O sea, los derechos básicos del desarrollador que ni siquiera sabe que es propietario de todo lo que desarrolla. Exacto. Tanto como la facultad que tiene, que es de uno,
sino también por la responsabilidad posterior que Claro. puede llegar a tener por lo que desarrolló, ¿no es Sí, por cierto? supuesto. Sí, porque es el dueño de ese software. Por lo tanto, si podría haber algún daño de ese software, podría llegar a ser responsabilidad de ese desarrollador. Bien, bueno, contame un poco del mundo, hacia dónde va y qué papel está tomando, ¿no? Entre tus colegas, cómo ves ese mundo que se está desarrollando y si le están dando o no le están dando, le hacen caso o no le hacen caso tus colegas. Bueno, hay mucha innovación en derecho, Ujú. inclusive se dice legal tech, que es todo este mundo de intentar incorporar tecnología justamente al derecho. Pero creo que a veces no es solo tecnología, sino una visión de forma de hacer las cosas distintas. Nosotros lo que hacemos con los 7 abogados es tener packs de servicios diseñados para nuestros clientes. No trabajamos, salvo excepciones, el te cobro por hora. O sea, yo creo que la mayor evolución del abogado no solo va a ser tecnológica, sino del modelo de negocio. Yo a un cliente startup le puedo decir, te voy a cobrar tanto por hora y no sé cuántas horas me va a llevar, porque el startup tiene un presupuesto limitado. Tengo que poder darle previsibilidad a ese cliente. Y a veces lo que nos pasa con los abogados es, me tengo que sentar enfrente de un abogado, no sé cuánto me va a salir. Y creo que esa evolución va a ser importante en el desarrollo de la profesión de los abogados. ¿Y cuánto hay de vos mérito para captar un inversor? Bueno, lo que sucede es que a mí me gusta mucho generar contenido. Yo soy docente, entonces yo siento que el emprendedor tiene que tener herramientas y tomar decisiones informadas. Y a veces no tiene la capacidad de poder pagar a un abogado. Y aunque en el fondo no podría reemplazar leer sobre un tema para reemplazar el asesoramiento de un abogado, sí constantemente por ejemplo, tengo un podcast que se llama Startupeando, donde todo el tiempo subimos episodios desde entrevistas de emprendedores hasta aspectos legales, un Spotify. newsletter semanal con aspectos legales para startups, porque creo que es muy importante que protejan su proyecto desde el inicio. Porque después, cuando hay plata, ya no hay tiempo de proteger. Ya el daño está hecho. Ni hablar si hay patentes involucradas o cuestiones de propiedad intelectual. Si vos necesites firmar al desarrollador el día 1, el día 20, cuando valgas un montón y se lo vayas a pedir, y capaz no te lo firme. Capaz no te lo firme. Exacto. Entonces, es necesario que se proteja desde el día 1, que por lo menos sepas en qué hacer foco. Por eso, inclusive, el checklist legal es un documento que tenemos gratis en nuestra página web para que cualquiera pueda descargar y pueda decir, bueno, yo no tengo muchos recursos, pero por lo menos en qué tengo que enfocarme hoy. Y para cerrar, sé que esto es más de contabilidad lo que te iba a preguntar, pero quizás vos sos una entendida en eso por las leyes. ¿Qué hay de implicancia o de trabas o de obstáculos a la hora de las transacciones, blanquear el dinero, que el IVA, que impuesto a las ganancias, que tiene que ser un pago en negro, que no, que transferímelo, pero si lo transfiero es en blanco, porque se mueve mucho dinero, ¿no? en estos ambientes. Sí, no es fácil. Lo que sucede en las startups, como buscan levantar capital de inversiones de terceros, la realidad es que tendrías que blanquear todo, porque si no el inversor, él está invirtiendo en una compañía que vale menos de lo que realmente vale. Uh-huh. Entonces, es como que cuando vos ya armás una startup y levantás capital, ya esto de ver números y ver qué factura y qué no factura, ya no lo podrías hacer. Hay muchas herramientas, por ejemplo, que te permiten hacer transacciones en criptomonedas, bien, que te permiten que se desdibujen un poco las fronteras entre los países, entonces puedas cobrar en moneda local de cada uno de tus clientes en sus países, claro, en criptomonedas, y que eso por lo menos no sea en un inicio, no sea un obstáculo para el crecimiento. Pero es porque no está regulado, ¿no? Hay regulación, no hay tanta, entonces todavía hay cosas que se pueden hacer. Bien, bueno, ha sido un placer, espero volver a verte en algún otro evento, me gustó y te vamos a ir a consultar, te vamos a ir a buscar y a golpear la puerta. Lo que quieras. Te vamos a llamar por teléfono, che, mirá, está pasando esto, tenemos un problema. Y los invitamos a escuchar Startupeando, ese podcast, para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias a vos.